Primero que todo, gracias. La vez pasada hicimos una breve introducción sobre los temas de revelación y vamos a llevar a buen término por qué necesitamos esto y los temas que tengan que ver con un cierre que vamos a hacer con iluminación. Y pues estos no son de esos raros iluminados, sino que realmente necesitamos entender a qué se refiere la iluminación con base en la revelación, y sé que eso les va a quedar clarísimo. Yo les prometí que íbamos a hablar de la palabra logos, la palabra rema, y vamos a meter la palabra grafos. Va a ser muy interesante entender esto, porque a partir de ahí todos los estudios o las cosas que ustedes van a ir haciendo van a cobrar un sentido mayor. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro es exactamente qué es revelación. Entonces, partiendo de eso, uno diría, y el mejor estilo de la vieja escuela, si uno viera revelación desde nuestro idioma latino, o desde el origen del latín, que nadie es capaz de leerlo hoy en día, pero desde ese latín se partiría en tres partes: re, velum y sion. Eso sería revelación. Re, velum y sion. Re quiere decir hacia atrás, velum quiere decir velum, y sion quiere decir efecto. Entonces, es el efecto de ir hacia atrás el velo. ¿Sí? Eso sería como en latín. O sea, corra el velo. Corra el velo. Entonces, no se preocupen por el latín y el griego, que eso ya no trama a nadie, pero pues yo los traigo aquí a estos temas para que ustedes puedan ver un poquito el contexto. Entonces, el latín es re, velum y sion, y es hacia atrás, la acción de echar hacia atrás el velo. Desde el contexto bíblico, revelación introduce un término que parte del apocalipsis. Ese es como el término que cuando dice manifestar el reino, manifestará, ese manifestar tiene que ver con el apocalipsis. Y es un desvelamiento también, o quitar el velo, o es una reacción ante esto. El término que también utilizamos y que más comúnmente hablamos cuando hablamos de revelación es apocalipsis. Esa partícula A es como la partícula que nos hace la diferenciación en todo esto, y quiere decir literalmente correr el velo. O sea que por cualquier lado donde tú lo veas, la palabra revelación tiene que ver con correr el velo. Igual, si concluimos esto, imagínense ustedes por qué llamamos el último libro de la Biblia el Apocalipsis. O lo llamaríamos el libro de las revelaciones. Es curioso que a veces es difícil entender el Apocalipsis, pero realmente es el libro de correr los velos en cuanto a los eventos futuros. No en cuanto a las fechas ni los tiempos, pero sí en cuanto a las acciones y las cosas. Nosotros debemos de vivir un proceso de revelación todo el tiempo, de manera que podamos entender este tipo de cosas. Sin embargo, es necesario correr los velos, así de que uno lo primero que dice, bueno, ¿cuáles son los velos que tenemos que correr? Y tal vez ahí vamos a recordar un poco algunas expresiones que dijimos hace 8 días, y a partir de eso vamos a ir desarrollando la temática. Habíamos dicho qué cosas pueden interferir la claridad o la verdadera revelación. Entonces, una de las cosas que hablábamos era que fuera una invención. Entonces, llegó una moda en que todo el mundo quería decir algo nuevo sobre la escritura. Lo curioso es que la escritura no trae nada nuevo que no haya sido escrito, sino que nosotros lo que traemos es algo que probablemente no habíamos visto o entendido. Por eso es que la escritura dice que nada ha de ser descubierto o nada nuevo hay debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso lo dice la escritura. Entonces, como no hay nada nuevo, quiere decir que todo es conocido por el Creador, por el que le diseñó todo. Que nosotros no tenemos la capacidad de mirarlo, pues ya estamos viendo, oye, si muchas veces nos inventamos cosas y pensamos que es una invención, realmente estamos pensando muy mal de la revelación. Igual dijimos que no es una especulación. Una especulación es cuando yo tengo una brillante idea y se me ocurre enseñar sobre una idea que yo tengo, entonces voy a buscar en la palabra cómo sustentar mi idea
y así yo lo que hago es crear una especulación en torno a mi idea. Y trato de que el texto lo forzo al punto más bien que llevar el texto a defender lo que yo estoy diciendo. Y esa es una problemática que también hay. Igual dijimos que no era una alegorización. Entonces, una alegorización es que pensemos que, que así como alguien que leyó rápidamente la escritura alguna vez y dijo que entonces, hablando de Adán en el Edén, dijo, entonces Dios le hizo ayuda ideona. Ah, por eso es que mi mujer tiene tan buenas ideas. Claro, esa es la ayuda ideona. Y como que él sacó la ideona de las grandes ideas de la esposa, pero cuando vamos a ver eso a la luz de la palabra, no es lo que dice ahí, ni es lo que tiene que ver ahí, sino eso es una verdadera alegorización. Hay veces tratamos de sacarle partido a los 7 vueltas alrededor de los montes de Jerusalén, o tratamos de sacar cosas de métrica. Entonces, si ellos dieron 7 vueltas, yo voy a dar 8 vueltas a la ciudad. O yo tengo que dar las mismas 7 vueltas y tal vez no está queriendo decir eso. Las 7 vueltas no están refiriéndose a eso. Y eso es una alegorización, o sea, como que tratamos de colocar. Entonces, finalmente lo que trato de decir con esto es que hay veces que le damos foco de revelación a lo que realmente no es revelación. Nosotros tenemos que realmente mirar que si estamos exponiendo y creyendo que alcanzamos a encontrar la gran joya, exponerla dentro del nuevo pacto y dentro de lo que la Biblia dice, y eso no se puede contradecir. Y ver que la gran joya realmente sea una joya que encontramos y no un vidrio que no tiene ningún valor. Y es más, que frágilmente podemos golpearlo y se va a romper y no tiene sentido ni fundamento ni contexto. Así es de que en todo esto tenemos que entender que la revelación es algo que Dios quiere manifestar al alma del hombre, al espíritu del hombre, a la mente del hombre, a lo que es el hombre en sí mismo, con un propósito claro. Entonces, si recordamos eso y recordamos que la revelación viene de Jesucristo, y que en pasajes como los de Juan Mateo nos damos cuenta que el Padre le revela lo que quiere revelar a quien se lo quiere revelar, ¿cierto? Y no es una acción derivada de. Entonces yo voy a hacer un estudio sobre Colosenses y Dios me va a revelar todo lo que dice el libro de Colosenses. Probablemente yo termino de leer Colosenses y no se me ocurre absolutamente nada de lo que dice ahí, y no hay nada que realmente me golpee. Entonces uno dice, no es el esfuerzo que uno plantee. Y hay veces que uno ve a alguien que lee un versículo y le dice, oye, Dios está diciendo tal cosa aquí. Y le dice, rayos, yo como no lo vi, sí he pasado por ahí 10 veces. A Dios le plació revelárselo a esa persona. Entonces, déjate edificar por esa persona y mira si lo que esa persona dice tiene sentido y no es ninguna de estas cosas. Ni especulación, ni alegoría, ni imaginación, sino que tiene sentido. Entonces eso nos va a traer, porque si no, de ahí se derivan muchas doctrinas que vemos en muchas congregaciones o iglesias o sectas, como ustedes conocerán muchísimas, pero algunas de ellas te venden la rosa de no sé qué, que este trapito está bendecido, que este trapito lo tocó el santo hombre de Dios, entonces con este trapito tú vas a ser sano, ¿cierto? Y eso. Pues como que ahí tenemos todo ese contexto. Pero indiscutiblemente la revelación, y así yo ahora sí ya como que hicimos una introducción, así vamos a entrar en temática. La revelación no viene con este kit. O sea, no nacimos revelados, así como dice mi hija aquí. O sea, no nacimos con la revelación de Adán, ¿no? Parece que eso no viene incorporado, sino parece que hay que desarrollar una dinámica en el espíritu, una dinámica en el espíritu para poder hacer esto. Una dinámica en el espíritu para poder hacer esto. Esas dinámicas, ¿qué pueden ser? Bueno, eh, indiscutiblemente el sentido es tonto, es simple, es el mismo que siempre nos dicen y quisiéramos tener la fórmula mágica, pero una comunión con el Espíritu Santo. Hay parte de todo, ¿no? Lo otro es una profundización en la palabra. Y yo reuniría que cuando yo hablo de profundizar la palabra, también hablo de profundizar la escritura bíblica. O sea, es
Mi comunión con el Espíritu Santo es una comunión con el Hijo y es una comunión con el Padre, es una comunión con el Verbo. Pero mi comunión con la Escritura también es una comunión con el Verbo. Entonces yo tengo que procurar esos dos elementos. Por eso es que los apóstoles decían, oiga, es que yo me tengo que dedicar a la palabra y a la oración. Y ellos entendían muy claro que la oración era un momento de intimar un diálogo con Dios. No era un momento de peticiones, no era un momento de muchas cosas, sino era un momento de intimar un diálogo con el Señor. Y uno se podría poner a pensar, claro, entonces esos eran unos estudiosos, pero resulta que ellos no tenían los 66 libros que nosotros tenemos. Ellos apenas tenían algunos escritos del Antiguo Testamento y otras cosas se recopilaron incluso posterior. Y todo lo que fue el Nuevo Testamento, pues ellos siempre sencillamente a medida que desarrollaban sus vidas, fueron escribiendo cartas, fueron escribiendo algunos textos, los evangelistas probablemente, que llamamos los evangelistas que escribieron el Evangelio. Estos 4 hombres que escribieron la historia de Jesús en la tierra encarnado, casi todos fueron reuniendo estos textos después. Entonces realmente no es que ellos se sentaran a leer el Strong, ni a consultar en Google, ni cargar YouVersion. Ellos se sentaban a profundizar en lo que Jesús había dicho, lo que conocían de Jesús, y sobre eso profundizaban. Oye, qué reto tan impresionante lo que estaban haciendo estos hombres. Y tratar de, siendo hombres que todos se conformaron, en su gran mayoría, en tradiciones y cosas del viejo pacto, que nosotros no pasamos por eso, tenían que llevar eso a un contexto del nuevo pacto y poder explicar a la gente de qué trataba todo esto de Jesús. O sea, realmente la comunión de ellos era una comunión que traía un fruto impresionante y traía pues verdades que nos han alcanzado hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que a veces uno lee rápido y dice, claro, si ellos se dedicaban a la palabra, entonces ellos estudiaban la Biblia. No, ellos estudiaban a Cristo. Ellos meditaban en lo que Cristo enseñó. Ellos de primera mano lo habían visto, e incluso la experiencia de Pablo fue una experiencia de primera mano, donde él simple y sencillamente meditaba en esto, meditaba en las cosas, meditaba, wow. Y como que ese meditar y rumiar, que al final vamos a cerrar con eso, es lo que hacía la diferencia. Uno puede pensar que las cosas son fáciles, pero en el mismo diálogo que se da desde el libro de Job, que es el libro más antiguo, que tal vez es la primera mención de todos estos asuntos, en una parte del diálogo de Job, incluso los amigos decían que no podían ordenar sus ideas a causa de la oscuridad, o sea, a causa de que les era oculto, a causa de que no podían ver, no podían ordenar sus ideas, y realmente no había un diálogo claro entre los amigos y Job. De hecho, el mismo Job tampoco tenía claridad en las cosas, por eso es que a la final dice, eh, yo te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y tal vez vamos a ver que no se trata solo de escuchar la palabra, sino que Dios le place que escuchemos la palabra de una manera completamente distinta. En ese contexto, vemos que sí hay velos que tienen que ver con nuestras tradiciones, velos que tienen que ver con nuestras creencias propias, velos que tienen que ver con nuestro orgullo espiritual. No es que esto se tiene que hacer así, yo lo aprendí a hacer así, así me lo enseñaron a mí hace 54 años y yo voy a seguirlo haciendo así. Y resulta que se hace 54 la persona que nos enseñó no tenía el mismo nivel de revelación que debería haber tenido en ese tiempo, por las cosas que sean, pero generalmente el impedimento es un orgullo religioso. Eso es tremendo. Es más, yo soy de cuna bautista y no estoy hablando contra los bautistas ni mucho menos, pero en algunas tendencias bautistas que gracias a Dios no fue la congregación donde yo estaba, muchas de las cosas que ellos decían estaban escritas en el reglamento bautista. No estaban escritas en la Biblia, sino eran parte de su reglamento. Cuando una persona se puede bautizar, cuando pase por el consejo de ancianos, se ha evaluado y ellos determinen que la persona se puede bautizar. Y ellos usaban eso como doctrina. Y tú tenías que hacer un curso para bautizarte y someterte a un examen con los ancianos ahí y ellos te preguntaban y te indagaban. Y si tú no contestabas acertadamente algo, no te podías bautizar. Ahora,
el tema de la doctrina de bautismos también es un tema que tenemos que reevaluar más adelante, pero pues por ahora vamos paso a paso. Pero miren esto tan impactante en una congregación. No, que es que los adultos no pueden ser edificados junto con los jóvenes, ni los casados con los solteros, ni los hombres con las mujeres. Entonces uno dice, espérate, ¿pero dónde dice eso? Eso no lo dice en ninguna parte. Lo que pasa es que nuestro entendimiento es limitado y a veces colocamos eso como paradigmas que incluso se vuelven dogmas, y esos dogmas se vuelven tradiciones, y esas tradiciones son tan fuertes, que a veces es difícil desarraigarlas. Por eso es que Jesús dijo, oye, no usen los odres viejos. Si el vino es nuevo, coloca odres nuevos, porque los odres viejos no te van a servir, salvo que los odres viejos mueran y renazcan como odres nuevos. Y ahí está todo el nuevo nacimiento. Entonces, esto obedece a la soberanía que tiene el Padre de mostrarle o revelarle a algunos lo que Él quiere revelar. Porque incluso la revelación Él la distribuye. Y a uno les demuestra una cosa y a otros le demuestra otra y a otros le muestra otra, pero finalmente no es, esa es la multiforme gracia de Dios. Y la multiforme gracia de Dios se da en un cuerpo que es multimiembro. O sea, no todos somos manos, no todos somos hombros, no todos somos orejas, sino todos somos parte del cuerpo, pero todos tenemos cosas. Entonces, en esa multigracia y en esa multiforma se va dando la revelación. Así que, si ya partimos de esto, ya entendemos que la revelación no es el propósito final, porque muchos estudiamos mucho tiempo para obtener revelación. Miren, yo me sentaba con 2 diccionarios bíblicos, 4 versiones de la Biblia, todos los comentarios. Yo compré muchísimos libros junto con mi esposa y todos los escritos y todas las anotaciones y todas las cosas que habían a la mano para estudiar un tema y poder entender ese tema. Pero no hay mucho estudio que va a generar revelación. No la mucha acumulación de conocimientos te va a generar revelación. Pero ¿saben cuál era mi propósito? Encontrar algo nuevo para contarle a la congregación. Encontrar una nueva enseñanza para contarle a la congregación. Sin embargo, yo decía que era cristocéntrico y que era de reino y que era eso, pero lejos como tal. Entonces, para mí era más importante entender por qué no vale la pena. Pero bueno, entonces, esos son asuntos de soberanía. Así es de que la revelación no es nuestro fin. No estamos estudiando todo esto para aprender algo nuevo. Estamos estudiando todo esto porque al entender la revelación, vamos a utilizar esto como una herramienta, como un medio para comprender al reino de Dios, al Dios del reino, a Cristo, a lo que son las riquezas de su gracia, lo que es su gloria. De una u otra forma podríamos decir que esto es para conocer al Dios eterno, conocer el reino eterno, conocer su propósito eterno, conocer su pacto eterno. Entonces, son cosas que la revelación a mí me sirve para conocer. Entonces, mediante la comunión con Dios y con su palabra y con la escritura, yo puedo adentrarme en esos espacios donde Él me va a empezar a mostrar la revelación que es para mi vida. ¿Sí? Yo miro aquí. Ah, bueno, listo. Ok. Entonces, la revelación no es el fin, es el medio para conocer al Dios eterno, su reino eterno, el propósito eterno, su parte eterna. Entonces, por eso decíamos en algún momento que si somos cristianos y vivimos en revelación, rayos, eso es lo más catastrófico que nos puede pasar, porque eso quiere decir que yo no conozco más de mi Dios, yo no conozco más de su reino, no conozco más, y si yo no conozco más de eso, hombre, no evoluciono, no crezco, no estoy avanzando. Entonces, por eso es que debemos de buscar esa íntima comunión con papá, que eso fue parte de la revelación de Jesús. Voy a ver cómo sintetizo eso rápidamente. Vamos a ver
hasta dónde llegamos. Si llegamos hasta cierto punto, pues es bien. Entonces, podemos ver que el corazón, la base, la esencia, la sustancia de la revelación es el conocimiento que yo tengo de mi Dios y de su reino. Cómo ese conocimiento me mantiene a mí en un movimiento espiritual de crecimiento, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que al entender su propósito y su palabra, entiendo mi asignación y puedo ejercer mi asignación mucho más fácil cuando tengo revelación. Entonces, esto se vuelve de un valor incalculable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la revelación en sí misma es un proceso de transformación. Eh, y quiero ver que no se me quede nada sin contarles. La revelación en sí misma es un proceso de transformación, ¿cierto? Es un proceso de transformación donde Dios me revela verdades a mi corazón y desde lo interior mío forman parte de mi vida y al formar parte de mi vida forman parte de mi ejercer diario y manifestación diaria y por lo tanto transforman. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente. Miren esto tan importante. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, qué maravilloso, no los pastores, no los apóstoles, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces uno ve el Señor del Espíritu, el Espíritu del Señor, y ve uno ese contexto de transformación de gloria y gloria. Miren, es sencillo. Es que nosotros estamos expuestos cuando nos exponemos al Señor, cuando nos exponemos al nuevo pacto, cuando nos exponemos a la palabra, estamos expuestos a ser transformados de gloria en gloria. Pero lo curioso es que la introducción no dice, cuando tú escuches la palabra, cuando vayas a la escuela, cuando te congregues, no, sino dice cuando te conviertas. La esencia está en que realmente me haya convertido al Señor. Porque en ese momento el velo se quitará. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eso es como cuando llegamos y corremos la cortina. Yo no sé si ustedes se acuerdan en Colombia y aquí en República Dominicana también, y cuando la energía se va y se va completamente, que se va en el barrio. Entonces uno llega y corre la cortina y ¿qué queda viendo? Lo mismo que antes, nada. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. O sea, aunque el barrio fue corrido, o sea, ya tenemos acceso, aunque el velo se abrió y tenemos acceso, es posible que nos toque encender una linterna o encender una vela para poder iluminar lo que está allá adentro y poder entender. Quedémonos con eso en mente. Así es de que a partir de esto podemos entender esas declaraciones que el apóstol nos hace aquí. ¿Por qué? Porque él está claro en que en la medida en que nosotros vamos teniendo revelación en nuestras vidas y vamos siendo transformados en un proceso. De gloria en gloria es un proceso. O sea, lo que él quiere significar ahí es que hay un proceso de transformación que nos va a llevar a conocer la gloria de Dios, su reino, las riquezas de su gracia, ¿cierto? Y nos va a poder hacer efectivos en lo que nosotros manifestemos. Así de que esto es continuo, no es un suceso repentino, que es que eso es lo que nos pasaba. Señor, transfórmame. Y uno iba a un congreso y se sentía emocionado. Ojo, se sentía emocionado. Y uno dijo, listo, ahora sí estoy transformado. ¿Por qué? Y la pregunta es muy clara y lo digo con muchísimo respeto. Cuando nuestros jóvenes iban a Jocón o iban a Cristo para las Naciones, llegaban muy animados a las congregaciones. Pero pasado un tiempo, algunos amainaban y otros se sostenían.
¿Por qué sucedía eso? ¿O por qué sucede eso hoy en día? ¿Por qué unos se enganchan en el desarrollo de su asignación y otros no? Sencillo, porque unos acumularon conocimiento, pero no tuvieron revelación. Y no que esto sea malo, ni que sea bueno, sino que de pronto están buscando la revelación o el modelo o el diseño de otros, no el que tienen que buscar. Entonces, no es ese suceso lo que va a cambiar, es que si yo me voy para Cristo para las Naciones 6 meses, cuando regrese voy a regresar espiritualmente grande. ¿No? Es probable que hayas vivido muchas experiencias. Pero si tú haces un proceso continuo y no estás confiando en los eventos, en los procesos continuos, y no estás creyendo que porque vas a hacer un ayuno de 10 días todo va a cambiar, sino que tú dices, oye, mi vida tiene una serie de días por delante y voy a procurar que mi intimidad sea tal con la palabra, con Dios y con el Espíritu Santo, de forma que yo vaya de gloria en gloria, ¿cierto? Transformado por el Espíritu del Señor. Y de eso se trata la revelación. Si yo puedo entrar en esos escenarios, pues realmente voy a entender que la revelación no son los conocimientos, sino es como, imagínense esto, que el Espíritu de Dios le presentó una verdad, que puede ser una verdad eterna, a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente. ¡Wow! Pensemos en eso. Cuando pensamos en eso tiene sentido, oye, yo no necesito de que alguien me enseñe, pero está hablando en estos contextos de revelación, no en la edificación que hacemos los unos con los otros en el cuerpo, que puede traer esto. Porque yo te puedo contar esto y a ti simple y sencillamente es una enseñanza más sobre revelación, tal vez con 2 tópicos diferentes. Pero si esto hace clic en tu corazón y el Espíritu Santo te lo muestra, el Espíritu Santo te muestra la importancia de esto va a cambiar tu vida. Entonces, decir la frase, dile al compañero que tenés al lado, esto va a cambiar tu vida, eso no va a cambiar absolutamente nada. Que el Espíritu Santo te diga, oye, te voy a mostrar esto, porque esto va a cambiar tu vida, rayos. Miren, eso nos saca del estadio, rompe nuestras cosas y entendemos en que verdaderamente somos libres, en que tenemos acceso a esas verdades del reino, tenemos acceso a las riquezas del reino para usarlas, para edificar las cosas que tenemos que edificar y vamos a poder hacer lo que Dios dice que seamos. Cristo desafió a Pedro y le dijo, oye Pedro, tú has sido un hombre formado en tradiciones. No estoy muy seguro que sean las de Choza, de las películas estas que están tan de moda, pero tú eres un hombre formado en tradiciones, tradiciones bíblicas. Estoy diciéndote, Pedro, que dejes de lado todas tus tradiciones y que construyas la operación que te voy a dar para hacer con base en la revelación que Dios te mostró, con base en la revelación que el Padre te mostró, con base en lo que Él te dijo de eso. Entonces, uno empieza a decir, la revelación que Pedro recibió, y tal vez es un escenario muy bonito que muestra esta serie, yo estoy molestando con esto de Choza, sino que nos gusta mucho ver videos y aclarar las verdades a través de cosas de estas. Y realmente son formas de formas edificantes de poder pasar el tiempo y no todo tiene que ser esto. Pero de eso fue lo que Pedro empieza a ver que manifiesta Jesús. Y Jesús, ¿qué manifiesta? Manifiesta algo que estaba escrito en su corazón, algo que venía escrito con él, algo que estaba escrito en un libro desde antes, o en unos rollos desde antes. Y Jesús está tan convencido de eso que empieza a manifestarlo. Y ese es el reto que él le muestra a Pedro. Y le dice, oye Pedro, te reto a que tú construyas la edificación que tienes que hacer a partir de la revelación que tuviste de quién es el Hijo de Dios y que Él sea tu roca y sobre eso edifica. Y ese fue el gran reto para Pedro. Entonces, esto implica que si un Pedro, que realmente la traducción original de su nombre era como un vástago débil, y se convierte en una piedra, en algo robusto, en algo fuerte, y él
hace aquello para lo cual fue llamado, nos hace pensar que Dios nos trajo a esta realidad de vida con un propósito en particular o una asignación particular y que lo que Él dice de nosotros se cumple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alinearnos a lo que Él dice de nosotros porque se cumple. ¿Se cumple por qué? Porque el mensaje del reino trasciende los tiempos, trasciende las tradiciones, trasciende las religiones, trasciende los sistemas de creencias, incluso trasciende los fanáticos. Todo el fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo social o fanatismo humanista, el mensaje del reino lo trasciende. Y lo trasciende porque son verdades que van a venir a nosotros. David comprendió la verdad para él y él sabía que él había sido formado con un propósito y que aún desde su vientre había formado y por eso escribe lo que escribe y él estaba tranquilo en todo lo que hacía, incluso enfrentar el gigante porque él sabía que él lo iba a hacer. Entonces, en ese orden de idea, uno puede decir, oye, la acumulación de información bíblica no garantiza la revelación, pero si nosotros vemos a la mejor esencia de lo que es la palabra revelada, tendríamos que irnos a Jesús. Y podemos saber, decir que Jesús siguió al pie de la letra el guión que su padre le dio para ejercer. Y ese guión estaba escrito desde antes, estaba escrito en el presente y estaba escrito para el futuro, porque él mismo era la vida de ese guión. Por eso es que él siempre manifestó que él había venido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Esa era la palabra real que estaba escrita en el corazón de Jesús. O sea, su propósito era mostrar eso. Por eso él dice, yo vengo a mostrar el evangelio del reino, pero parece que el evangelio del reino estaba íntimamente coyuntado con el concepto de Dios como Padre. Y él empieza a mostrarnos a un Dios como Padre. Y era un concepto que ellos no manejaban tan internamente. Por eso es que cuando él enseña a orar al pueblo de Israel, que era gente que sabía orar, él comienza Padre Nuestro. Aunque su propósito era manifestar el reino, él sabía que no podía manifestar al reino sin manifestar al rey del reino. Pero el rey del reino no era alguien ajeno que venía a establecer un reinado en ese momento, sino era un padre creador que había estado ligado al hombre desde los comienzos de la historia y a través de todas las experiencias del hombre y a través de todas las manifestaciones de las cosas que se dieron en el tiempo. Y ese hecho de ser hijos nos cambió el tema, porque ahora somos hijos que están en el reino. Y ese fue el propósito de Jesús. Entonces, Jesús muestra el reino de Dios y muestra al Dios del reino. Entonces, y lo muestra en una completa unidad. Así es de que, para ir colocándole contexto a esto y que ustedes digan, ¿y dónde está la palabra? ¿Dónde está la Biblia? Les voy a hablar de eso. Cuando él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, él está hablando que ese buscad de Mateo 6:33 es seteo en griego, y no es un buscar de cuando uno busca las llaves y no las encuentra. Entonces llama a la mujer para que las busque por uno y ella sí las encuentra. No es ese buscar. Ese buscar es un tema donde yo ambiciono, anhelo, me esfuerzo, persisto, insisto, no sé cómo más decirles, estoy ahí pendiente de estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Entonces, esa es una búsqueda que me va a implicar a mí que yo esté pensando continuamente, de alguna manera esté reflexionando, esté accionando yo, mi mente y mis pensamientos se sumergen en todo esto, como dice mi esposa, y yo estoy ahí como rumiando en mi mente, rumiando en mi corazón, rumiando en mi espíritu, el anhelo de comprender algo en profundidad y detenerlo, ¿sí? Y detenerlo y decir, este conocimiento yo lo tengo, no lo he leído, no me lo contaron, yo no lo sé, no, yo no anhelo, sino yo lo tengo aquí adentro. Entonces uno puede decir que esforzarnos en pensar, meditar, anhelar el reino de Dios y su justicia es de lo que habla Mateo 6:33. Pero
ese anhelo nos empieza a pensar que, nos lleva a pensar que hay diferentes niveles de entender la palabra. Y vamos a ver que tenemos una palabra logos, una palabra rema y una palabra grafos. Y tal vez quiero llevarlos al grafos para que entendamos este tema de lo que es la iluminación. Entonces, vamos a mirar en 15 minutos lo que alcancemos. No quiero sobrepasarme de los tiempos, quiero ser muy respetuoso. Y además quiero que al menos se vayan con la inquietud de que venir el próximo martes virtualmente, venir virtualmente y eso. Entonces, en conclusión, escuchar una enseñanza no garantiza nada. Por eso está, si se acuerdan la palabra del sembrador, que algo cae en la roca, algo cae en el camino, algo cae en buena tierra, ¿cierto? Y enseguida de que pasa la parábola del sembrador, entonces lo tengo aquí, eso está en Mateo capítulo 13, y todo el capítulo 13 es un excelente capítulo para leer y reflexionar. Entonces, el capítulo 13 de Mateo dice la palabra del sembrador, pero enseguida viene Jesús y les explica no la palabra del sembrador, sino el propósito de las parábolas. Entonces, como que les dice, oye, es que las parábolas es para hablarle a la gente, pero a mis discípulos yo les explico las parábolas, porque la explicación de las parábolas es para ellos, mientras que para el resto son las parábolas en sí mismas. Y después de aclarar ese punto, sí entra a explicar la parábola del sembrador y empieza a decir qué significa cada cosa. Y eso nos hace pensar en que no todo lo que escuchamos nos lo apropiamos. No todo lo que grabamos en nuestra mente lo internalizamos. No todo lo que internalizamos se hace vida en nosotros. Y como que esa es la palabra en nosotros. Hay cosas que pasan, así las anotemos. Porque la enseñanza nos dice que si yo escucho y anoto, aprendo más que si solamente escucho. Y que si yo escucho, anoto y enseño, aprendo mucho más que si yo solamente escucho y anoto. Entonces, esos son como mecanismos de enseñanza de mi siglo, que son válidos y eso, y que daban eso. Entonces, que el que enseña aprende más. Pero podemos estar solamente acumulando conocimiento que puede estar en el camino, que puede estar en la roca, y cuando vaya a crecer, eso no tiene dónde echar raíz. Yo hablo de estas cosas, no quiere decir que profundamente estén en mí. Entonces, eso puede ser el primer acercamiento, que el primer acercamiento es con la palabra logos. Entonces, quieren que hablemos de la parábola del sembrador en detalle. Vamos a tocarla a través de otra perspectiva distinta, pero un poco lo que quería decir es que no todo lo que el Señor dijo era para todo el mundo, aunque todos escucharan. Entonces hay cosas que van a penetrarte a ti de forma distinta que a tu vecino, van a penetrar a tu esposo de forma distinta que a tu pareja, van a penetrar a tu hijo de forma distinta de lo que tú puedes entender, o así viceversa, o cualquiera de nosotros. Entonces, cuando se hablaba de la parábola del sembrador, se estaba diciendo que la misma semilla, por el mismo sembrador, en el mismo momento indicado para sembrar, estaba siendo esparcida, pero que no necesariamente toda caía en un escenario donde se iba a comportar igual. Entonces, un poco más allá, y entendiendo que la palabra que está siendo dada para nosotros puede caer en terrenos rocosos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro orgullo, ¿cierto? O en caminos expuestos donde fácilmente vienen otras cosas y se lo llevan, donde fácilmente mi sistema de creencias controvierte con este principio y lo cambia y lo quita, ¿cierto? De eso está hablando la palabra del sembrador. Pero Jesús quería asegurarse de que sus discípulos lo entendieran. Él quería asegurarse de eso. Y cuando se quiere asegurar de eso, ¿cuánto más se quiere asegurar de que su iglesia lo entienda? Porque no somos distintos a ese grupo de discípulos que estaba allí con Jesús. El Cristo resucitado
quiere que su iglesia lo entienda. Por eso dio las arras que son del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Así es de que la presencia del Espíritu Santo está de continuo con nosotros. Si la presencia del Espíritu Santo está de continuo con nosotros, el Espíritu del Señor de continuo nos está mostrando las cosas que es necesario comprender. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido al Señor. Y si esa conversión realmente ha sido efectiva en nuestra vida, pues de gloria en gloria, a medida que vamos entendiendo las cosas que están allí detrás del velo que ya se corrió para nosotros, pues vamos a comprender estas cosas y no se nos van a ir. Y les vamos a comprender de tal forma que van a estar mucho más adentro de nosotros. Entonces, y voy a dejar hasta aquí nomás. Voy a dejar esto rápidamente como un enunciado para que ustedes piensen en eso y luego lo miramos. Entonces, el logos es la palabra que permanece en la mente. El rema es la palabra que llega a nuestro corazón y es revelada por el Espíritu Santo. Y el grafos es una palabra escrita en nuestro espíritu. Así es de que tenemos que entender que el Señor, por su espíritu, nos quiere llevar del logo o del logos al rema, pero quiere que trascendamos en transformación, llevándonos del rema al grafos. Y el grafos define mi agenda y mi asignación. Y ahí vamos a quedar por hoy. Espero que haya sido claro hasta aquí. Y quiero que nos sumerjamos en esos pedacitos la próxima vez, que esto va a ser la introducción para empezar a hablar del reino. Y creo que hay muchas cosas al hablar del reino que va a ser interesante. Esto nos va a aclarar culturas del reino y nuestro comportamiento normal de vida y cómo podemos caminar en las dimensiones donde fuimos ubicados y poder edificar lo que tenemos alrededor. Amén. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? 5 minuticos para responder alguna inquietud. Probablemente no voy a responder nada del logo, el rema y el grafos, pero vamos a poder responder algunas cosas más. Todo claro en Medellín, Vélez, perdón, en La Dorada. Hola, hola. Claro, Hola. claro. Estamos aquí claros. Bueno, Villavicencio, ¿todo claro? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Entendible, y claro. Ah, bueno, listo. Me parece muy chévere que hayamos podido. Esperamos en esto. Yo creo que con esto cerramos algunos vacíos o lagunas que pudieron haber quedado en la clase anterior. Esta clase la voy a subir para que la tengan ustedes allí en el canal y puedan revisarla. Los animo a leer dos cosas con respecto al domingo anterior. Puedan estar leyendo Colosenses. Colosenses define mucho todos los temas que tienen que ver con lo que soy y creo que es un estudio interesante. Y que repasen el capítulo 13 de las parábolas de Jesús para que podamos hablar un poco sobre este tema. Yo creo que con eso va a ser interesante que ustedes también se empiecen a edificar a sí mismos y con eso podemos abordar cuáles son los planes y cuáles son los planes de cada uno de estos actores en el cielo y en la tierra. Y eso nos va a aclarar un poco nuestro avance y nuestra participación. Bueno, si no es más, quiero enviar un abrazo virtual de mi esposita, de mi hija aquí presentes, para todos allí, los que estuvieron en la sesión virtual y los que van a escuchar posteriormente la clase también. Los amamos.
Bye bye. Chao, gracias a Chao, todos. Pa, gracias. Hasta luego, gracias, buen día.